Tengan todos muy buenos días. A continuación, procedo a la explicación de la lección que tiene que ver con derecho bursátil. El derecho bursátil, como lo veremos a continuación, es una actividad importante en otros países de muy alto voltaje y en Costa Rica todavía en ciernes, todavía de pequeño voltaje, por decir de alguna manera, pero es una realidad que existe y de la cual no podremos escaparnos. Por lo tanto, es importante que, siendo que cada vez más personas entran al mundo bursátil, es importante conocer de qué se trata y en qué estamos parados. Cuando hablo de derecho bursátil, me estoy refiriendo a la bolsa de valores. Todos hemos escuchado el concepto, el término bolsa de valores, y de lo que se trata ahora es de prácticamente entender ante qué estamos y qué parte de nuestra realidad pues es verdaderamente importante o no dentro de este campo. En la página 2 está un poco de historia y dice: bolsa de valores es el sitio donde se transan valores comerciales. Esa es la definición más básica que existe. Luego de un poco de historia dice que la primera bolsa de valores moderna data del año 1460 y se ubicó en la ciudad de Amberes, en Bélgica. En 1570 se funda la de Londres, en el Reino Unido. En 1792 la de Nueva York y en 1794 la de París, Francia. Todas esas bolsas funcionan en la actualidad. Y si ustedes se preguntan la razón por las cuales estas bolsas todavía funcionan, es una muy sencilla. La actividad financiera, la actividad económica, para la humanidad es algo importantísimo. Como veremos adelante, en estas culturas, en estos países, el tratamiento que se le da es distinto al nacional. Sin embargo, mucho más desarrolladas fuera de nuestras fronteras, menos desarrollada en Costa Rica, pero es un fenómeno que vale la pena detallar. En cuanto a la definición, página 2, se habla de que la bolsa de valores es un mercado financiero en el cual se realizan operaciones de compraventa de obligaciones, acciones y otros títulos valores. Por lo tanto, debe también entenderse como una institución que provee entorno y regulación necesaria para facilitar la negociación de los valores financieros. Y en mayúscula he puesto elementos destacables de la definición: mercado financiero, entorno y regulación. Bien, en cuanto a la explicación de esto, es importante que ustedes tengan claro situaciones que son muy básicas y que en definitiva aclaran el panorama ante el cual nos enfrentamos. Si yo tengo que comprar un determinado bien, por ejemplo, carne, ¿a dónde voy? Bien, hace una generación, nuestros padres se iba a la carnicería. Todos los barrios tenían una o más carnicerías. Ahí se iba a comprar carne. ¿Qué vendía? ¿Qué se vendía allí? Única y exclusivamente carne. Ya en la generación propia de ustedes, el panorama cambia. Cambia porque ahora se puede ir a una carnicería, que todavía quedan, es un buen negocio, y todavía quedan en barrios y en ciudades, pero principalmente la mayoría estamos acostumbrados a que si deseamos comprar carne, no vamos a una carnicería, vamos a un supermercado. En el supermercado obviamente vamos a ir a la sección de carnicería. Igual, si ocupo verduras, voy a la verdulería, y así por partes. Nos hemos verdaderamente especializado. Entonces, si ocupo carne, voy al departamento de carnicería
de un supermercado o voy a una carnicería, un sitio donde solamente venden ese producto. Vuelvo a insistir que hace para ustedes 2 generaciones, para mí una, las carnicerías eran muy focales. Hoy se han ido abriendo. En Limón Centro, más o menos tengo claro la creación de 3 o 4 carnicerías, y son carnicerías grandes. Inclusive tienen una parte que es carne premium, que es carne especializada, carne obviamente de un valor más alto, pero además de eso está todo lo que nuestras madres y sus abuelas compran. Entonces el negocio tiende a irse especializando, lo que de alguna manera le rebaja un poco a los supermercados esta parte. También los supermercados se defienden ahora evitando el servicio, evitando que usted tenga que hacer fila para escuchar una frase que me llama mucho la atención, porque yo trato de luchar contra ella, a veces lo hago, a veces no puedo, pero tomen nota, esto es como una parte anecdótica nada más, tomen nota de que cuando alguno de nosotros va a una carnicería, se enfrenta al carnicero y le dice: regáleme carne de esta, carne del otro, regáleme pollo, regáleme, no sé por qué, pero se dice regáleme. Me llama mucho la atención. Mi esposa la usa, mi hija la usa, y me llama la atención porque no sé por qué se aplica solamente a efectos de carnicería. Bien, ahora, teniendo claro que nuestro comportamiento es relativo a acudir a sitios que nos vayan a surtir el servicio o el producto que queramos, surge la pregunta: ¿a dónde voy si lo que yo quiero transar, si lo que yo quiero pactar son títulos valores? Sucede que yo puedo tener acciones de una empresa, pensemos en una de las acciones más valiosas, que definitivamente no voy a tener ningún problema para venderlas, que son las acciones de la Florida Essence Farm. ¿Dónde las vendo? A mí siempre me ha hecho gracia el ejemplo que pongo, y disculpen, pero lo sigo usando porque para mí es muy gracioso. No voy a ir al Boulevard de Limón, voy a buscar un estañón, me voy a parar en el estañón y a viva voz voy a anunciar que tengo X acciones, número de acciones de la Cervecería Costa Rica, que si alguien las quiere. Lo estaría anunciando, no estoy haciendo absolutamente nada ilegal, pero no parece ser lo más prudente, ni parece ser el mejor sitio para hacerlo. Entonces, cuando se trata de productos financieros, bursátiles es la palabra, acudo a la bolsa de valores. Por eso es que de la definición he destacado mercado financiero, entorno y regulación. Es decir, tampoco es que yo voy a llegar a la bolsa de valores, que es un edificio que, por decirlo de alguna manera, tiene una especie, comillas, de plaza pública, como se hacía en la antigüedad, en la Edad Media, y simplemente voy a pedir, a levantar la mano, voy a pedir turno y voy a decir: tengo aquí en mis manos X número de acciones de tal empresa, ¿quién las quiere? ¿Quién las quiere? Tampoco es eso. Eso sería verdaderamente la versión más silvestre, por decirlo de alguna manera, de lo que es el mercado, ¿no? En la bolsa de valores es el mercado financiero, pero un mercado financiero reglado. Como veremos más adelante, para acudir a ese mercado reglado debo acudir a un puesto de bolsa, y en el puesto de bolsa, que los hay públicos y privados, hablar con un corredor de bolsa. Eso en el caso de que yo quiera vender, pero aún en el caso de que yo quiera comprar, debo hacer lo mismo. Debo ir donde un corredor de bolsa, y el corredor de bolsa, de una manera muy profesional, atención, muy profesional, me puede aconsejar y me puede decir cuál es la tendencia. Y nos vamos a dar cuenta de que en Costa Rica existe un ranking, por decirlo de alguna manera, un listado de empresas que definitivamente las acciones son completamente apetecidas. Y para que sepan, en primer lugar está Florida Essence Farm o Cervecería Costa Rica. Acción de la Cervecería Costa Rica que llega, no toca el suelo, no la dejan caer, inmediatamente alguien la compra. Por la rentabilidad, por el espacio que lleva, por la seriedad,
porque es un enorme y muy grande producto financiero. Entonces ese tipo de acciones son como, se van como pan caliente. ¿Qué significa esto? Significa que estoy en el mercado financiero. Pero vuelvo a decir, cuando yo acudo a un agente de bolsa a comprar producto financiero, yo espero que ese agente me aconseje, pero me aconseje profesionalmente, me aconseje seria y respaldado en una posición objetiva. Ahí es donde me da el entorno y la regulación. El agente simplemente, el agente corredor o el corredor de bolsa no simplemente puede pensar en una empresa de un familiar o en una empresa en la que él pueda tener intereses. Eso es ilegal, eso es completamente ilegal. El agente me va a recomendar de acuerdo a números, de acuerdo a estados de resultados. Y esa información, ¿dónde se adquiere? En la bolsa de valores. Entonces, mercado financiero, entorno y regulación, todo lo encuentro en la bolsa de valores. Ese es el mercado bursátil. Ese es el objeto de nuestro estudio. Bien, en cuanto al desarrollo de las bolsas de valores, en la lección escrita les he mencionado que en otras culturas, Norteamérica, Asia, Europa, las bolsas de valores tienen un empuje terrible. De hecho, la bolsa de valores, como lo vamos a ver también más adelante, cuando su índice es bajo, eso significa que hay un apuro económico. Eso significa que la economía no se desarrolla como debería ser. Todo lo contrario, cuando la bolsa lanza índices económicos totalmente positivos, eso significa totalmente lo contrario a lo que acabo de decir. Pero sucede que en esos tres ámbitos a los que me he referido, Asia, Norteamérica y Europa, también Suramérica, en Brasil, es muy importante la bolsa brasileña, ellos manejan la economía, o sea, un sector muy importante de la economía a partir de esas bolsas de valores. Costa Rica es otra situación bastante distinta. En estos países, en estas culturas, si yo necesito o yo quiero invertir mi dinero, acudo a la bolsa, hablo con los agentes corredores, o si aprendo a leer la información financiera que aparece en los diarios especializados todos los días, simplemente yo hago mi inversión, me fijo en una empresa que necesita capital, en una empresa que necesita dinero, en una empresa que pone a la venta sus acciones. Entonces el negocio está en comprar a un determinado precio para que con el paso de poco tiempo el valor de las acciones suban. Entonces yo invierto, qué sé yo, 100,000 unidades económicas en unas acciones que perfectamente dentro de 15 días o dentro de 3 semanas esas 100,000 unidades se pueden duplicar o triplicar. Y entonces yo habré obtenido éxito. Entonces, ¿qué hace el agente corredor? El agente corredor entonces aconseja vender para salirse de esa gestión, porque eventualmente ya tocó techo la inversión, salirse de allí, vender caro, me gané, y luego paso a buscar otras. Eso es una profesión, eso es una actividad. Hay películas que narran historias sobre el tema, pero obviamente es un riesgo muy grande. Pero quitando aspectos de riesgo, quitando este tipo de situaciones, lo verdaderamente importante es que canaliza, como vamos a ver, uno de sus presupuestos, canaliza el recurso financiero hacia la producción. Vean que así empezaron pequeñas empresas, casi que de garaje, que hoy son monstruos financieros. Así empezó Microsoft, así empezó Apple. La historia de Microsoft es de este tipo Gates, que le pidió al abuelo $600 y se metió al garaje con 2 compañeros más, ingenieros, lo que fuera en informática, y por primera vez diseñaron
lo que hoy es Windows. ¿Cuál fue el éxito? Muy sencillo. Hoy prácticamente el 90% de los equipos en computación utilizan el sistema operativo Windows. ¿Pueden haber mejores? La verdad es que no sé. Hay unos que son libres, es cierto. Pero lo que sucede es que es tan grande la forma en que se ha difundido Windows que prácticamente ya las computadoras se hablan en ese formato, si es que fuera un formato, se hablan entre ellas, por decirlo de alguna manera, en base Windows. Ya si usted trae un formato distinto, ya es un problema. Entonces, por Dios, uno de los hombres más ricos del mundo es esta persona que les he dicho. Con una fortuna que se habla casi que en decenas de miles de millones de dólares. Y todavía va creciendo y va creciendo. Pero ¿cómo empezó? A través de una pequeña empresa, Microsoft, y comenzó a vender acciones. La gente comenzó a creer en este producto y todo lo demás es historia. Igual le pasó a Apple. En el caso de Apple fue lo mismo. Se diseñó el computador y a partir de allí, pues por Dios, ¿quién y en esto voy a hacer una confesión, salvo lo que es el computador portátil, el equipo Apple es fantástico. El iPad, Dios, como tableta es algo genial. Y lo que me gusta es esa rara posibilidad de que sea infectada. Sí, lamento que es muy selectiva. Solo ciertas aplicaciones le funcionan, pero al final de cuentas no importa. Los teléfonos, quitemos esa parte de marca y quitemos esa marca, esa estampa de prestigio por llevar un teléfono de esa marca, el iPhone. Pero ya dejando solamente en el plano técnico, es encantador. Definitivamente es encantador. Claro, el Samsung es muy bueno y el Huawei ni qué hablar. Pero yo pienso que cuando usted usa un Huawei no está usando un teléfono, está usando una cámara que tiene un teléfono adosado. El Apple, el iPhone es otra cosa. Y si quieren oír un reproductor de MP3, tienen que buscar el iPod. Es verdaderamente un aparatito, por Dios, se cae, brinca, cae, no le pasa nada y siempre está funcionando, dura muchísimo y ahí están. Son productos de altísima calidad. Bueno, ese es el estado actual. ¿Y cómo empezó? Exactamente igual. ¿Por qué surgió? Porque la empresa en algún momento llegó a la bolsa de valores y necesitaba dinero para expandirse, necesitaba dinero para seguir haciendo sus productos, para seguir innovando y para seguir creciendo. Y el dinero lo obtuvo a través de acciones que comenzó a vender. ¿Dónde? En la bolsa de valores. Allí sí, esto de referente a la reactivación productiva se da. Caso contrario, lo que es Costa Rica. Dice aquí en la página 3 del documento que les envié, dice: en contraposición a lo anterior, en Costa Rica la inversión empresarial es tímida y carente de una verdadera pujanza, que signifique un fuerte impulso para el sector productivo nacional. Aquí debemos tener claro algo. Con paso lento y poco a poco, lo que es la producción recibe inyección de capital gracias a la bolsa de valores, jamás a niveles norteamericanos, europeos o asiáticos, pero no podemos negar que en alguna manera eso se esté presentando en nuestro país. Lo que sucede es lo siguiente: por una cuestión de mera cultura, atención, de mera cultura, en Costa Rica quien tiene dinero ocioso, se plantea ¿qué hago con este dinero? Bien, la menor cantidad de personas que están en esa situación se arriesgan
abriendo una empresa. La gente dice, ya estoy trabajando o he trabajado, es hora de descansar, entonces cojo este dinero, qué sé yo, lo que he logrado llegar hasta en la edad madura, cojo toda esta cantidad de dinero importante y quiero que me produzca un rédito. Dos opciones: o crea otra empresa o participa de una empresa. Esa es una primera opción, pero eso conlleva, en el caso número uno, crear una empresa conlleva verdaderamente el riesgo, no el riesgo, conlleva el riesgo, pero también conlleva toda una nueva forma de trabajar y tal vez la exigencia de más trabajo. Y verdaderamente tal vez yo lo que quiero ahora es descansar. Estoy en una etapa de mi vida en que ya laboré y lo que quiero ahora es ir bajando revoluciones y disfrutar del trabajo que he hecho. Entonces digo, no quiero hacer una empresa. Entonces quiero arriesgar mi dinero, comillas, eso de arriesgar mi dinero en una empresa. Entonces sí, va a la bolsa de valores, pero trabaja solamente con un ranking, con un listado de empresas nacionales que no es muy grande. En primer lugar, como les dije hace unos minutos, está la Cervecería Costa Rica o Florida Ice Farm, pero el problema es que ellos no ponen a la venta acciones, sino que son acciones que socios quieren vender y ahí caen. Entonces no es tan sencillo. Donde se ve la gran diferencia es en que si alguien le plantea la posibilidad de adquirir capital y para eso ofrece una actividad empresarial y espera que sea el público quien le brinde ese capital comprando acciones, ahí es donde vamos a encontrar la enorme dificultad. Porque en Costa Rica el costarricense no es muy arriesgado, no le gusta arriesgar, no le gusta participar de nuevas aventuras, sino que le gusta lo que ya está consolidado, lo que ya verdaderamente existe y lo que verdaderamente es exitoso. Ese marco de exitoso lo vamos a ver reflejado en pocas empresas. Holcim, por ejemplo, que es una de las fábricas de cemento, es inmenso, es grande, es una inversión sumamente segura. Sin embargo, tiene sus bemoles, como por ejemplo los proyectos de ley, esos que hablaron de toda aquella denuncia penal de la cual se llama popularmente cementazo, porque esta persona que tiene ese problema legal inmenso lo que quería era romper ese circuito y participar más. Entonces para eso participó de los permisos para la importación de cemento de China, cemento que ya está perdido, y en lo cual se llevó en una suma millonaria enorme a varios bancos del sistema bancario, tanto público como privado. Pero eso ya es una cuestión distinta, esto ya son ramas de corrupción, eso es otra cosa. Pero vuelvo a insistir, ni siquiera esas enormes empresas están aseguradas. Les cuento, por ejemplo, que la Cervecería Costa Rica, para no soltar su negocio principal, que es el de la cerveza, porque además de eso tiene el del embotellamiento de agua, el de la fabricación de jugos, tiene también hoteles y tiene también panaderías. Es muy amplio, hasta la producción de leche por medio de la marca Mu. Pero la Cervecería Costa Rica cuida en demasía su producto estrella, que es la cerveza. Tal vez ustedes en su juventud son más dados a salir, a acudir así, bueno, ahora no, en estos momentos pues no se puede, pero sí salir e ir a lugares a esparcirse un rato, a divertirse un rato, y se pueden dar cuenta que cada vez se coloca más y más lo que se llama cerveza artesanal. Para gustos, colores, dijo alguien por ahí. Entonces tenemos por un lado la cerveza tradicional, la Imperial, la Pilsen, la Bavaria, que son las marcas tradicionales de la Cervecería Costa Rica. La Imperial es la principal, es la número uno para ellos.
Y la cervecería comenzó a notar que en ciertos sitios públicos, supermercados, bares, restaurantes, aparece ahora otro refrigerador que tiene cervezas artesanales. Son cervezas especializadas. Hay con sabor a chocolate, con sabor a zapote, sabores que no tienen que ver simplemente la mezcla de malta y lúpulo que hacen ellos. Entonces ya eso es algo que la cervecería comenzó a controlar porque no quiere, no desea y no va a permitir, por las buenas obviamente, que es perder el control sobre el crecimiento increíble de su producto estrella, la cerveza. Entonces, ¿qué ha hecho? Me sorprendí porque hay una cerveza que venden artesanal que me gustaba mucho, en este momento no recuerdo el nombre, y un día antes de todo esto fui con mi esposa a un local, la vi y la pedí. Esa cerveza, insisto, me gusta mucho. Tiene un sabor a pacaya, que es otra fruta. Me gusta mucho. Y estábamos conversando y en un momento determinado, no sé por qué, me puse a leer la botella y ya la botella no dice que es hecha por la cervecería X, una cervecería artesanal, sino que ahora es hecha por la cervecería Costa Rica. Entonces resulta que la cervecería Costa Rica, para no perder ese sector, para no tener presencia o reducir la presencia al mínimo, lo que hace es que se acerca y a través de una especie de fusión, recuerden lo que eran las fusiones, compra no solo la marca, no solo el local artesanal donde la producen y la embotellan y la venden, sino que compra la receta. Y como según sus investigaciones de mercado ya hay gente que le gusta esa cerveza, entonces la sigue produciendo. Compra la receta, advierto. Y usted no se da cuenta de que esa cerveza que tanto le gustó ahora sigue producida por la cervecería Costa Rica. Entonces cuando alguien con ganas de invertir va a la bolsa de valores, busca ese top 10, ese listado 10 de empresas en Costa Rica. Pero eso no es casi que no es una forma de inversión, sino como que es una forma de aseguramiento de los recursos. Porque voy precisamente a participar en un producto que está de sobra consolidado. Pero vuelvo a decir, en la acera de enfrente, si uno de ustedes es todo un emprendedor y logra desarrollar, no sé, qué sé yo, un producto informático o algo que usted le vea, como creador de la idea, le vea mucho futuro, pero usted obviamente necesita recursos para comenzarlo a producir en escala. Y tal vez le está vedado el campo del crédito por el simple hecho de que no va a poder soportar el pago de intereses y que no tiene las garantías adecuadas para eso. Entonces su asesor financiero le aconseja que acuda a la bolsa de valores y que ofrezca en la bolsa de valores acciones de su empresa para que los inversionistas crean en usted, le den el dinero, los haga socios y así crecer. Ahí es donde se quiebra nuestra visión productiva, porque en Costa Rica eso es muy difícil que se dé. Puede darse, pero es muy difícil que se dé, porque en Costa Rica cuando hablamos de invertir, pensamos en llevar nuestro dinero a un banco. Y como vimos anteriormente, puede ser un banco privado, puede ser un banco público, pero todavía si pensamos en los bancos públicos y en los bancos privados, vamos a encontrar que la mayoría del inversionista acude no al privado, que paga obviamente más interés, sino que todavía se va a decantar por el banco público, que paga menos interés, pero que es casi 100% confiable. Y esto del 100% confiable lo hablo porque en el año 1994
por los problemas que tuvo el Banco Anglo-Costarricense, el 14 de septiembre de ese año, el presidente de la República, que era José María Figueres, ordenó cerrarlo. Porque por la aventura que había hecho financiera, que había hecho el gerente, lo descapitalizó. Nadie, absolutamente nadie de los que teníamos cuentas, ya sea de ahorros o corrientes, en el Banco Anglo-Costarricense, resultó defraudado. Nadie. A todos se nos devolvió el dinero. E inclusive a todos se nos devolvió los que teníamos, a todos los cuentacorrentistas, o sea, los que teníamos cuentas corrientes, se nos devolvió el dinero más del que verdaderamente teníamos. Y lo explico así: si en mi cuenta ese día 14 de septiembre en mi cuenta habían 100,000 colones, y de esos 100,000 colones yo había girado X cantidad de cheques por 90,000 colones, en realidad lo que yo tenía en mi cuenta eran solo 10, porque ya había girado 90 que iban en circulación, que había mandado, que las personas a los cuales se los entregué no los habían llevado al banco. Entonces, para paliar el asunto, el gobierno de Figueres en ese momento dispuso lo siguiente: que a todos los cuentacorrentistas se le devolviera lo que tenía en su cuenta. Es decir, a mí se me devolvieron los 100,000 colones, pero también que se hicieran efectivos los cheques que estaban en circulación, es decir, los 90,000 colones que yo había girado. Luego nos pidieron a los cuentacorrentistas que devolviéramos el valor de lo que había en tránsito. Entonces yo tuve que devolver, yo por voluntad devolví 90,000 colones. Conmigo el banco, el Estado no perdió, pero con una inmensa cantidad de personas sí perdió, porque inmediatamente volvieron a ver hacia otro lado, quitaron la vista y no comenzaron a rechazar mensajes, comenzaron a rechazar en aquel tiempo no había correo electrónico, los telegramas que se enviaban los comenzaron a rechazar igualmente, y muchísimo dinero de ese se perdió. Vuelvo a insistir, porque se pagó 2 veces. Así es que hace 2 años también se cerró por ley, en un proceso gradual, en un proceso todo lo transparente, tal vez, bueno, no sé, hablo de mi opinión personal, todo lo transparente del caso, se cerró el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Y antes de que se cerrara, yo tenía una cuenta de ahorros allí. A mí me llegaron mensajes advirtiéndome de que iban a cerrar. Me llegó un segundo mensaje donde me decía que a mí me quedaban en mi cuenta como 100,000 colones, 100 algo, y que los retirara, porque a partir de tal fecha esos dineros ya no los iba a poder retirar, porque iban a cerrar las agencias e iban a cerrar los cajeros automáticos. Me acuerdo que fui al cajero automático de ese banco aquí, frente a Cocibo, que estaba la agencia, y le pedí que me diera el saldo que tenía era como 103,000 colones. Saqué 100, porque el cajero no dispensa menudo, por decirlo de alguna manera. Todavía me llegó, faltando una semana, me llegó un mensaje diciéndome que me quedaban 3,000 colones. 3,000 o 2,300, no tengo claro ahora cuánto era. Que iba a hacer con ellos, que si en tal fecha no los retiraba, les dijera adiós prácticamente. Y por 2,300 colones, o 3,000, no me acuerdo cuánto era, yo no iba a hacer fila al banco, que ya había fila para retirar esos 3,000 colones. Y se fueron. Pero eso fue un proceso total y completamente ordenado, y nadie quedó defraudado. Por eso es que cuando se habla de invertir, la gente acude más a los bancos privados, a los bancos públicos que a los bancos privados. La seguridad es un valor importantísimo, y esa ha sido la queja de los del sistema, de que el tico, el costarricense, es muy desconfiado, y que en razón de esa desconfianza es que los bancos privados no son tan fuertes ni tan grandes como pueden serlo los dos últimos que quedan, y bajo amenaza, pienso yo, como son el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica.
En la página 3 está la lista de las empresas quizás más importantes. Luego también les pongo un enlace para que vean las 100 empresas, las 100 sociedades, empresas más importantes a nivel nacional. Como digo allí, como lo digo allí, si ven esas empresas, se van a dar cuenta que muchas de ellas son familiares. Principalmente lo que son farmacias, cadenas de farmacias, que ya entraron con la generación de los hijos, porque eran del farmacéutico que la hizo, ya se retiró y ahora están los hijos, entonces se van uniendo, se unen con estas y forman cadenas, lo cual es verdaderamente importante, pero son cuestiones muy cerradas, son familiares, entonces sus acciones no las van a encontrar en la bolsa de valores, porque no tienen interés en traer más socios. Ya están desarrolladas, son un producto completamente maduro y no requieren de esa inversión. Entonces, cierro esta parte donde dice, si bien Costa Rica no tiene muy profunda la raíz de la cultura bursátil, cada vez más empresas se adentran en este nuevo mundo, desligándose del tradicional sistema de financiación para sus proyectos productivos por medio de la formulación de créditos principalmente bancarios. Esto lo que significa es que la bolsa en Costa Rica sí sirve, tal vez no tanto para la venta de acciones como en otras culturas, repito, pero sí sirve para lo que es la venta de deuda. Veremos más adelante que las empresas, para abrir una nueva área productiva, para invertir en una nueva faceta, lo que hacen es que buscan ese capital no abriendo acciones, porque eso es meter extraños a la dirección de la empresa. Siempre he dicho que hagan esta comparación. ¿A quién invitan ustedes a su casa? Y prácticamente invitarán solo a sus amigos. Y si ahora, con esto de la pandemia y de todo, alguien les hace la solicitud de que si puede ir a residir en su vivienda, en su casa, eso es una decisión que se va a pensar mucho, porque no es cualquier persona la que va a llegar a vivir en mi casa, a participar de las decisiones de la casa, a gastar los recursos de la casa, a interactuar con la casa. Nuestras burbujas, ahora que está tan de moda ese término, nuestras burbujas familiares son cerradas. Vendrán hermanos, padres, esa es una primera burbuja, primos, tíos, viene siendo una segunda, y ahí para adelante. Entonces no queremos eso. De tal manera que lo que hacen las empresas es que acuden a la bolsa de valores para vender deuda, para vender obligaciones. Y como lo explico ahora para no explicarlo después, la venta de acciones funciona de la siguiente manera. Una empresa consolidada necesita X cantidad de capital para determinado proyecto productivo. Puede hacerlo de dos formas: o acude a un crédito con todos los problemas crédito bancario, con los problemas que eso conlleva, con el pago de intereses tan alto que es, o simplemente lo que hace es que hace títulos de deuda. Hay empresas especializadas que le dicen de cuánto, si son de muy alto precio o de menor precio, para llegar a mercados no tan fuertes, y se somete a la consideración en la bolsa de valores, se somete a la consideración del público inversionista, y si se obtienen los recursos, se echa a andar el proyecto y esas deudas se van cancelando de acuerdo al plazo en que se fijaron, y en el entendido de que mientras más largo sea el plazo, mejor es el interés. Para eso la bolsa aquí sí sirve, porque verdaderamente los créditos bancarios pues son importantes, pero son muy caros, y por lo general los bancos no cubren el 100% de la aventura, o dan el 80%, el 90%. Si usted va a comprarse un carro nuevo, el banco le va a decir: perfecto, el carro cuesta $20,000, ponga usted el 20%, que son $4,000, y nosotros le financiamos 16.
Problema es comprarse un carro usado, porque el banco carro usado le arruga la cara, pero le va a decir, perfecto, nosotros le vamos a poner el 60%. Ponga usted el 40%, nosotros le ponemos el 60% y que sea lo que Dios quiera. Pero eso es un crédito. Insisto, la bolsa de valores en nuestro país verdaderamente sirve más para lo que es la venta de obligación, venta de deuda. Luego, en esa misma página 4 hablo de lo siguiente. Dice, referido al entorno y regulación, la bolsa de valores es el entorno perfecto para llevar a cabo una transacción. Y hago una analogía. Y ustedes que son jóvenes que participan en deportes, una cosa es ir a jugar con unos amigos, qué sé yo, basquetbol, papi fútbol, ir a lo que se llamaba, comillas, mejenguear, y otra cosa es hacerlo, pero federadamente. Si lo hago federadamente, entonces el equipo se inscribe ante una federación, se participa en un campeonato, nos dan los reglamentos y lo primero que piden es las reglas. Entonces vamos en esta dirección. La bolsa de valores es, hago la analogía aquí, dice, si las operaciones bursátiles son un campeonato de fútbol, la federación de fútbol sería la bolsa de valores y la cancha y el reglamento de juego lo sería la bolsa de valores o mercado bursátil, donde se llevan a cabo estas operaciones. Entonces, la cancha, las reglas y la organización, todo se concentra en la bolsa de valores. Así es que una cosa es ir a mejenguear y otra cosa es hacerlo organizadamente. En cuanto a la importancia de la bolsa de valores, hay tres aspectos. Estoy en la página, terminando la página 4. Hay tres parámetros que son de gran importancia. El primero es la seguridad. Y se obtiene la seguridad porque hay una ley, que es la ley reguladora del mercado de valores, que da el marco jurídico, las reglas del juego para poder entrar en este mercado. Luego está el segundo parámetro, es el de la liquidez. Y al hablar de liquidez estamos hablando de la circulación del dinero. Si yo tengo ese dinero ocioso, lo tengo en una cuenta ganando, una miseria porque los bancos pagan muy mal. Si yo voy allí, yo hago circular este dinero y al introducir este dinero en la economía, produzco liquidez. Entonces, cuando hay liquidez, las empresas venden, contratan, pagan y evoluciona la economía. Este es el segundo aspecto o presupuesto importante. Y el tercero es el referido a la transparencia. Dice, por ser un escenario regulado, cuenta con la información oportuna y veraz de los títulos que se quieren transar en ella, lo que confiere al inversionista el inigualable poder de la información. Alguien dijo por ahí que en el estado actual de nuestra sociedad, en el año 2020, sí, se respeta a la persona que tiene dinero, está bien, pero así como el dinero entra, sale. Así como hoy se tiene, mañana puedo no tenerlo. Eventualmente el dinero es un valor volátil, entra y sale. Pero cuando hablamos de información, eso es completamente otra cosa. Muchas veces al dinero se llega a través de la información. Y esa información es la que concentra, distribuye, publica, inclusive a nivel real, a momento real, publica la bolsa de valores. Les he puesto ahí dos enlaces si quieren consultarlos para que vean cómo se van desarrollando. Y lo que nos da es a cómo está el día de hoy, a cómo estará en el momento que ustedes hagan la consulta, a cómo estará hoy los parámetros para que usted decida de una manera objetiva. Aquí no valen corazonadas. Aquí no vale me gusta esta empresa, ¿por qué? Porque me suena bonito el nombre. No se trata de eso. Se trata de invertir objetivamente. No hablo de lo seguro, porque el éxito de la inversión no lo determina, lo determinan otras reglas de mercado.
porque yo puedo hacer el mejor producto y si no lo vendo, y si al final de cuentas porque la forma o el sabor o el gusto a la gente no le gusta, eso es un campo horrible. No sé si ustedes han entrado a ciertas aplicaciones o han entrado a ciertos procesadores. Hay procesadores que tienen una interfaz muy amigable, que lo van llevando de la mano a uno. Hay otros que por el contrario no son nada amigables. Entonces, ¿qué pasa? Que usted deja a unos y va por otros. Pero todo eso, vuelvo a insistir, todo eso se trabaja, todo eso se estudia, se analiza y salen para aplicaciones, sale la fórmula beta que llaman, que es la primera, donde le hacen las críticas y se comienza a corregir y se comienza a corregir. Piensen ustedes que sistemas operativos tan consolidados, tan fundados como puede ser Windows, constantemente vienen actualizaciones. ¿Por qué? Porque han encontrado alguna falla pequeña, pero han encontrado una falla, o han recibido críticas de que esto no está bien por tal cosa, que no es bonito, que no es agradable, y así se van. Por lo menos en el teléfono mío y en el iPad que tengo, constantemente las aplicaciones tienen cambios, tienen actualizaciones para cambios en el modo, en la interfaz, pequeñas cosas, ahí está funcionando, pero simplemente que cambien. ¿Por qué? Porque se hace caso a las críticas, y eso no significa que es simplemente el gusto del programador, sino que obedece a una información que se vuelve un dato objetivo. En la bolsa de valores funciona exactamente igual. Cuando yo llego, yo hablo con un corredor de bolsa, a este corredor de bolsa le pido el consejo y le digo, ¿quién está bien ahora? Y él sacará los datos, sacará la información y con números me va a enseñar y me va a decir aquí, aquí o acá. De eso se trata ser corredor de bolsa. El corredor de bolsa gana por una comisión, pero inclusive es un profesional, ya no es cualquier persona autodidacta, es un profesional y está sujeto a reglas éticas muy fuertes, porque no puede simplemente porque le guste el producto, porque le guste una marca, porque le guste una empresa, solamente recomendar esa. Tiene que hacer una recomendación objetiva, de acuerdo a números. Para que entiendan esta parte, si yo les digo a ustedes que me recomienden una marca de café, si tienen la recomendación es porque lo han probado, es porque les gusta. Esa es una recomendación total y terriblemente subjetiva. Atención, subjetiva. Ahora, si yo le pido a un especialista que me recomiende un café, esa persona va a ir a buscar los datos y me va a decir cuál es el café más vendido, cuál es el café de precio más alto, más bajo, intermedio, y al final, entre valores de buen gusto, de color, de aroma, de todo, me va a recomendar una marca X. Esa marca es una recomendación objetiva. De eso se trata la bolsa de valores, hacerlo de esa manera. Entonces, página 5 dice, es entonces cuando se puede hacer un listado de objetivos de la bolsa de valores. 1. Facilitar el intercambio de fondos. 2. Proporcionar liquidez. Y 3. Fijar los precios de los títulos valores de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Los valores de las acciones de estas principales sociedades en Costa Rica lo fija la ley de oferta y demanda. De hecho, que las acciones de la cervecería Costa Rica son muy caras. Y si usted tiene acciones que en su momento le costaron, usted tiene, por decir, vean, si usted tiene acciones faciales, se llama el valor que está en el papel, por 15,000 colones, a la hora de venderlas usted puede llegar a pedir, qué sé yo, 100 veces ese valor o más. Porque eso es lo que redita actualmente. De tal manera que esa ley de oferta y demanda es la que nos va a fijar los valores. Una cosa es el valor facial, o sea, el valor que tiene en la cara, que dice 15,000 colones, y otra cosa es el valor que yo le pueda sacar hoy, por ejemplo, a gente que quiera tener acciones de una empresa tan redituable como lo puede ser la cervecería de Costa Rica. También dar información a los inversionistas y publicar los precios y cantidades negociables para la correcta información de todos los interesados. Vuelvo, esto se hace inclusive a tiempo real. Claro, a ustedes
y en alguna proporción a mí nos llega esa información y sí, nos va a parecer extraño. ¿Por qué? Porque no somos especialistas en el tema. Si fuéramos un corredor, si trabajáramos en un puesto de bolsa, pues sí tenemos un mayor contacto con esto y verdaderamente podemos saber para dónde va la información, qué nos significan estos números, qué nos significan estas curvas ascendentes o descendentes. Pero insisto, para eso se acude a un profesional verdaderamente, a un profesional calificado, como puede ser el corredor de bolsa, que también se le llama broker. Esa es la versión norteamericana del corredor de bolsa. En cuanto al punto segundo, página 6, vamos a hablar del mercado bursátil. Y dice, se define la integración de todas aquellas instituciones, empresas o individuos que realizan transacciones de productos financieros, inclusive los entes reguladores. Entonces tenemos el elemento físico, que es el espacio, es la Bolsa Nacional de Valores, así se llama, Bolsa Nacional de Valores. Es un edificio muy bonito, muy grande, donde se desarrolla todo esto. Tenemos a los demandantes de servicios, que son los que necesitan la inversión, por un lado. Tenemos los oferentes, por el otro lado, que son los que llegan a ¿cómo se llama?, a vender sus productos en la bolsa. Y por último tenemos las instituciones reguladoras como el CONACYT, la SUPEN, la SUGEVAL y la SUGEF. Vuelvo a insistir, el mercado financiero es uno de los más reglados en este país. Y con esto sigo recalcando lo que les dije al principio del curso. En todas las sociedades, y la nuestra no escapa de eso, el dinero es fundamental, es valor fundamental para poder tenerlo. Se cuida y se crean todo este sistema de las supervisoras de valores, de financiero, de pensiones, etcétera, porque vuelvo a insistir, es muy importante. En la parte 3, a partir de la página 7, les hablo de los índices económicos. Los índices bursátiles dan referencias económicas que se refieren al valor de determinados activos en un determinado momento. Dice, un índice bursátil es un indicador que muestra la variación del precio del conjunto de activos cotizados que reúnen diferentes características. Bien, aquí lo que se necesita es lo siguiente. Si usted necesita saber qué latidos, qué frecuencia cardíaca tiene, ¿qué hace? Mide el pulso a través de una máquina, o simplemente hay formas artesanales, como es presionar una vena aquí en el cuello o en la mano izquierda, y usted puede contar durante un minuto todos los golpes que recibe donde pasa la sangre, que cada uno de esos golpes es un latido. O hay una aproximación que se cuenta durante 10 segundos y se multiplica por 6. O más sencillo, si no tiene tiempo, cuéntelo por 6 segundos y lo multiplica por 10. Eso le va a dar. Bien, cuando hablo del índice bursátil, es eso, precisamente es eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, cada índice de estos tiene una forma. El más viejo de todos, aquí les hablo, es el Dow Jones, que funciona en Estados Unidos, está en Nueva York. Dice, compuesto por 11 empresas de transporte, 9 de ellas ferrocarriles. Entonces, la salud de esas 9 empresas de transporte son los que nos va a dar precisamente diariamente, atención, diariamente, el valor de la economía. Es un referente, atención, es un referente. Entonces, dependiendo de cómo, por decirlo de alguna manera, hayan cerrado en el día estas 11 empresas, al día siguiente abrirá la bolsa de valores a la alta o a la baja. Recuerden que en naciones como Estados Unidos estas empresas pues son privadas. Entonces estas empresas todos los días proyectan la actividad que han tenido. Pues obviamente tiene sus gastos, tiene sus entradas, y ahí es donde ese día la operación fue positiva o negativa. ¿Y qué marca? Marca la afluencia de personas, la operación que hayan hecho ese día. No habla de una, habla de 11. Entonces, si ustedes ven las noticias económicas, se van a dar cuenta que desde que la pandemia está afectando a todo el mundo, pero debo decir que especialmente en Estados Unidos, a Nueva York, la bolsa entra a la baja. ¿Por qué? Porque la economía se duerme, la economía prácticamente se congela. La economía, hablemos
por lo menos la neoyorquina, entra como en estado de hibernación. Entonces todos estos índices van a la baja. No hay nada más sano que ver para la salud un corazón alegre, un corazón que en sus momentos de descanso tenga una frecuencia X, y que en los momentos de actividad física pueda subir sin ningún problema su actividad y repartir el oxígeno y la sangre y los nutrientes de lo cual se encarga. Es simplemente una bomba. Bien, en la economía pasa exactamente igual. Si las empresas están bien, la economía va a la alza. Anecdóticamente, solo 2 veces ha cerrado la bolsa de valores en Nueva York. Solo 2 días no ha habido Dow Jones. El primero fue el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor en el Pacífico. Ese día fue de conmoción en el país del norte y se cerró. Y el otro día fue el 11 de abril, el día de que cayeron las Torres Gemelas, comillas, supuestamente por un ataque de Al Qaeda. Ese día tampoco abrió. Bueno, por lo menos el día siguiente no abrió. Las razones pues son obvias. Por razones de seguridad se cerró todo, prácticamente se cerró la ciudad de Nueva York, se obligó a la gente a salir, y bueno, para todo este tipo de cosas, pero solamente esos 2 días no ha funcionado la bolsa de valores. Desde su existencia, como les dije al principio, desde hace muchísimo tiempo no se ha cerrado, solo estas 2 veces. Luego le expongo en la página 7, por ejemplo, le pongo los principales índices bursátiles estadounidenses. No solamente es uno, son varios. Le pongo también los europeos, sirven exactamente para lo mismo. Lo que es importante es que la mayoría de estos índices nacen de diarios económicos. Yo vi en un viaje que hice, vi un periódico de estos y digo yo, Dios, ¿quién puede ver esto? Es un periódico grande, enorme. No es como, por ejemplo, pensemos en La Nación, que se abre, sino ese otro la hoja es muchísimo más grande y simplemente se abre, parece una sábana prácticamente, y no tiene anuncios, son solamente datos económicos. Es un periódico definitivamente en mis tiempos, carniceros que envolvían la carne en una hoja y luego la envolvían en un periódico. Para eso funcionaría muy bien, pero de otra manera es solamente para especialistas, gente que sabe dónde encontrar los números, sabe dónde encontrar la información que transmite, y parece que está en caída, porque ya todo eso está en la internet. Entonces es más fácil para el interesado abrir la internet, buscar, y ahí están todos los mismos datos que van a imprimirse, están en tiempo real allí. También tenemos los asiáticos, principalmente el Nikkei, que es el japonés. Suramericanos, como les dije, el Bovespa, que es el brasileño, compuesto por las 50 compañías más importantes que cotizan en la bolsa de Sao Paulo. Eso mueve y orienta. También tenemos el mexicano, Carlos Slim, es uno de los 7 hombres más ricos del mundo. Pues por ahí anda el asunto, ¿verdad? También tiene Buenos Aires, Perú, y me extraña porque Perú es una nación muy pobre, Colombia y Caracas. Venezuela ahora está en una situación increíblemente comprometida, entonces sus datos deben ser de lo más alarmante que pueda haber. Bien, en el punto 4, a partir de la página 10, hablo acerca de la bolsa de valores y cómo se hace la actividad. Y aquí, como les dije hace unos minutos, no es que yo con un dinero en bolsa, en mis manos, llegue y no sé, me parece tal vez, y en esto me van a disculpar la comparación, pero una vez fui a una subasta de ganado y me llamó mucho la atención, porque simplemente los compradores están en un redondel y ven salir la bestia que sea, qué sé yo, novillo, res, caballo, lo que sea, y con su ojo avisor lo ven y comienzan a subastar, comienzan a pulsear, y el que más ofrezca, a ese se lleva el animal. No es esa lógica la que impera en la bolsa de valores.
Para empezar, yo puedo llegar, me puedo hacer presente, pero tengo que asesorarme a través de un agente de bolsa o un broker. Puedo ir a un puesto de bolsa o puedo buscar se llaman freelance, son independientes, y puedo llegar donde él a pedir esta asesoría. Entonces, los intervenientes son el agente de bolsa, los emisores, que estos son empresas que llegan a la bolsa a ofrecer deuda, títulos de deuda para financiarse proyectos. Se llaman emisores. Luego tenemos el inversionista, que es aquella persona física o jurídica, colectiva, que llamo yo, que llega con dinero para hacerlo. Todo eso bajo el ojo de la Superintendencia de Valores, Sugeval, que es la encargada de supervisar esta, pero también hay una última persona, que son las calificadoras de riesgo. Y dice, son sociedades encargadas de evaluar el nivel de riesgo de los valores emitidos por un emisor de acuerdo a la información dada por este. Lo que hacen estas empresas, manejadas principalmente por economistas, es dar una calificación de riesgo, pero atención, de acuerdo a números. Esto no se dice porque usted me cae bien. Si yo veo, pongámoslo a este nivel, si yo veo a una persona y la veo, se ve bien, la veo activa, no es anoréxica, por decir un extremo, ni tampoco es obesa, por decir el otro, lo veo en el centro, lo veo bien, yo puedo afirmar que la persona está sana. Pero ¿cómo lo corroboro? ¿Cómo corroboro que esta persona esté sana? Pues tengo que hacerle toda una batería de exámenes, inclusive, atención, no solamente físicos, no solamente fisiológicos. No puedo hablar de cómo está la sangre, cómo está el ácido úrico, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia. No, eso es importante. Pero también, para que una persona esté sana, tengo que preguntar por su salud mental. Y eventualmente, pues sí, si encuentro una persona así, pues cuídenla, métanla en una vitrina y guárdenla, porque esa persona ya casi no se encuentra. Hoy, pues mucha gente padece, si no padece de una cosa, padece de otra. Claro, lo importante es, el pecado no es padecer de eso. El pecado es no asistirse para buscar cómo combatir el mal el cual se está padeciendo. Pero para hacer esto lo tengo que hacer a través de una serie de exámenes. Entonces, ¿cómo sé que una venta de deuda, por ejemplo, es buena? Que no voy a perder a través de una calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo es de acuerdo a los estados que presente el interesado, va a calificar esa operación. Y va a decir, le va a dar un riesgo, qué sé yo, de 1 a 10, una cosa así, de 1 a 10, los va a calificar. Y si usted tiene 5, pues eventualmente su operación no es la gran cosa. Pero si usted tiene 10, ya vamos por buenos caminos. Por último, el programa exige otras figuras y actividades financieras, y encontramos varias. Entre ellas encontramos los fondos de inversión. Y digo aquí, página 11, perdón, dice, es una nueva forma de invertir dinero. Y aquí hago ver lo siguiente: en Costa Rica lo tradicional es depositar la plata en un banco. Pero hoy no. Hoy los fondos de inversión es una forma no solamente interesante, sino que es una forma muy lucrativa de obtener fondos, de obtener réditos, perdón. ¿Qué es? Dice, constituyen los fondos un portafolio de cartera o recursos financieros, un patrimonio, se forma un patrimonio constituido por el ahorro de muchos inversionistas y que está administrado por un experto en inversiones para ser invertido en valores. Entonces, si ustedes van a San José, van a ver que existen centros comerciales inmensos, estos llamados moles, con una inversión inmensa de cientos de millones o de miles de millones de colones. Y uno se pone a pensar,
quién tiene ese dinero. Sí, puede haber quien lo tenga, pero en Costa Rica ya es un poco más difícil que una persona tenga ese dinero contante y sonante para hacer esa inversión. No, hoy se hace a través de los fondos de inversión. Entonces, muchos pequeños inversionistas aportan su dinero durante un tiempo X, pero los plazos sí no son tan cortos, son más grandes, y a través de esas inversiones se construye y se pagan intereses, y la ventaja es que la obra que se levante es lo que va a garantizar el fondo de inversión. Dice aquí que lo administra un experto. Sí, son expertos financieros. Por lo general son entidades bancarias. Conozco, porque mi hijo trabajó en uno de ellos, el Banco de Costa Rica tiene uno. Y cuando mi hijo trabajaba en eso me contaba, y sí, la diferencia a veces en cuanto al pago de intereses es del doble o más del doble que si usted pone su dinero en una cuenta de ahorros. Es muchísimo más grande. ¿Hay un factor de riesgo? Sí, pero tratándose de un banco así tan serio, uno lo que piensa es que la aventura no va a ser alocada, que la inversión no va a ser alocada. No es una inversión como, por ejemplo, quiero dinero para hacer una escalera al cielo. Eso es inaudito. Al cielo no se va a llegar nunca por medio de una escalera, no, pero se hacen grandes. Piensen en este centro comercial que está en Moravia, Plaza Lincoln, inmenso, definitivamente inmenso. ¿Cómo se hace? A través de estas pequeñas inversiones. Luego tenemos las sociedades. Otro tipo es sociedades administradoras de fondos de inversión. Dice, son sociedades anónimas, atención, sociedades anónimas cuyo objeto social único es la administración de fondos de inversión. Entonces, el Banco de Costa Rica que les dije ahora se llama SAFI, y lo que hace es administrar. Ese es el experto de la definición anterior que se encarga de administrar estos fondos de inversión. Luego están las sociedades calificadoras de riesgo, también les dije. Dice, es una sociedad anónima cuyo único objeto es la calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, aseguradora, bursátil o de cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Son los que van a examinar ese corazón, los que van a examinar esos triglicéridos, el azúcar en sangre, todo para decir, este cuerpo está sano o tiene estos problemas. Eso es parte de la seguridad. Si usted va a hacer una inversión en eso, usted puede pedir ese estudio, puede verlo y puede calificar. No conozco estudios de esos, no soy economista, pero supongo que habrá unos que dirán 10, pero yo desconfiaría de alguien, de una sociedad de estas, que diga que es 10, porque definitivamente yo no creo en la perfección no se alcanza, se lucha por ella, pero alcanzar la perfección es terriblemente difícil, para mí imposible. Entonces, entre más alta sea la nota, es más confiable el proyecto, pero todo proyecto debe tener algo que mejorar, algo criticar. Insisto, no creo que haya perfección en esto, pero de eso se encargan estas sociedades calificadoras de riesgo. Bien, luego están las operadoras de pensiones. Las operadoras de pensiones surgen con las reformas que se le hicieron al Código de Trabajo en el año de 1998. En el año 1998, la cuota obrero patronal prácticamente queda en lo mismo, pero por disposición legal se reparten de otra manera los dineros que producen estas cuotas obrero patronales y que cobra la Caja de Seguro Social. Y entonces se establece lo que se llama la segunda pensión, que son los fondos, el ROP y el otro no tengo el nombre en estos momentos. Son dos fondos que administra una operadora de pensiones. Entonces, todos los meses del rebajo que le hacen al obrero va una parte para allá. Eso va a significar que al finalizar la vida laboral, ese obrero tenga allí otra pensión, ya sea que esté adscrito al sistema de vejez de la Caja de Seguro Social, uno, o
que tenga un sistema distinto, como puede ser el del Magisterio Nacional y el alcahuete ese de el Poder Judicial. Entonces usted va a tener allí, la persona se va a pensionar y va a tener una segunda pensión. Por cierto, hay una polémica muy ardua ahora, y el diputado limonense, que es presidente del Congreso, había propuesto un proyecto de ley para que la gente, al momento de pensionarse, el dinero que esté en el fondo de capitalización le sea devuelto. La fundamentación de esto es que es suyo, es propio, que ha trabajado durante 30, 35 años y que tiene derecho a ello. Pero el Estado se niega a devolverlo en un solo tracto. Entonces lo que hace es que le dice, bueno, se lo voy a devolver por mes. Eso tiene vórtices positivos y negativos. Los positivos, que durante el resto de la vida de ese pensionado le va a llegar un dinero al mes más que la propia pensión. Es lo que se llama la segunda pensión. Le va a llegar. Eso es lo positivo. Lo negativo es que también la gente siente que tiene derecho, que ya trabajó, ahora quiere coger ese dinero. Pero lo que el gobierno dice es como una especie de, lo que el sistema, no el gobierno, el sistema dice, es que es como un papá que le dice, no, yo le voy a administrar esto. Y de veras se lo administra, porque no se lo da todo, sino que le da una parte. La experiencia que se quiere evitar es que la gente se pensiona, recibe su liquidación, y si recibiera el monto que tiene ahora, formaría un paquete muy amplio, o por lo menos más amplio. Entonces la gente tiende a comprarse cosas que no necesita. Tiende a vivir una vida inmediata y de lujo. Entonces se va a viajar y dice, para eso trabajé. Y se va a viajar y se compra un carro y reparte plata, le regala a los hijos, y desgraciadamente los años siguen pasando y puede ser que a la vuelta de 4 o 5 años ya no tenga nada, quede con una pensión, eventualmente adquirió obligaciones que apenas logra satisfacer con la pensión, y prácticamente va a tener que comenzar a vivir de la caridad pública, porque lo que recibe como pensión no le abastece completamente. Eso es una cuestión de educación financiera. El problema es que las personas, cuando se les dice que van a ser educadas en cuestiones que no cree que necesita educación, reaccionan mucho. Y les recuerdo el caso de hace 3 años, creo, cuando el Ministerio de Educación implementó la educación sexual en el 10º y 11º año de los colegios. Tal vez ustedes la recibieron, algunos de ustedes, que la gente salía y decía, no, a mis hijos los educo yo. Y simplemente lo hacían porque es un tema muy personal. Verdaderamente es un tema muy, muy personal, y hay gente que lo maneja de una manera y hay otra que lo maneja de otra. Hay gente que dice, no, a mis hijas yo las educo para que se repriman, para que traten de llegar vírgenes al matrimonio, para que sepan que tienen que ser fieles. Ese tipo de educación tradicional, y la imparten ahora misma. Ahora, lo más moderno es otra cosa. Lo más moderno es decirle a las personas, a los dos sexos, decirles, bueno, ustedes van a sufrir estos cambios a partir de ahora, y enseñarles a cómo administrar esa libertad sexual que se adquiere a partir de los 18 años, cuando se deja de ser menor de edad. Entonces sí, se le dice, mire, si alguien, qué sé yo, alguien lo pretende a usted, pues que sea por la vía buena. Y si simplemente le va a decir, mira, a mí me interesa tener sexo con usted porque me gusta por eso y por el otro, sin involucrar sentimientos o involucrar compromisos, eventualmente usted lo valora. Eso es lo que se plantea ahora, pero eso es lo que hace rechazar
cada vez menos por dicha, rechazar la educación sexual. El gran éxito es que los embarazos en colegiales y en menores se han venido al suelo, por dicha. Entonces, desgraciadamente los conservadores, principalmente los religiosos, lo que han dicho es que no, se les ha enseñado al libertinaje. No, la verdad es que el sexo es algo connatural al ser humano y hay dos formas, vivirlo o reprimirlo. Si ustedes son de los que se reprimen, esa es una forma de vivir, punto. Pero no todos son así. Hay otros que quieren vivirlo, entonces ¿por qué no enseñarlo a vivirlos bien? A no dejarse imponer, a cuidarse, a respetarse. Parte del juego. Pero vuelvo a decir, cuando se trata de cuestiones financieras como esto de las pensiones, entonces sí, las operadoras de pensiones cobran por administrar estos dineros, y son dineros en cantidades grandes, muy grandes. Y entonces, ¿por qué no me lo dan? Entonces ya comienzan las dos vertientes, que no lo doy porque entonces el sistema queda vacío, que no lo doy porque entonces el sistema no puede reinvertir las ganancias, pero la gente quiere eso. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado. Sí les cuento que esta semana salió una noticia de que la sala constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que presentó la hija de una adulta mayor. Resulta que la anciana fallece y que la anciana tiene su fondo de capitalización en la operadora de pensiones. Entonces la hija, que ya tiene 60 y tantos años, la pide porque ella es la beneficiaria, y le dijeron que le van a dar por tractos. Ella pagó y le hicieron ¿cómo se llama? Le hicieron la proyección, y resulta que para ella recibir el fondo de capitalización que dejó su madre, ella tendría que vivir 125 años. Porque como se lo puso la operadora de pensiones, eso es lo que le iba a dar por mes, se iba a acabar cuando ella tuviera 125 años. Y nadie llega a la edad de 125 años. Entonces ella planteó un recurso de amparo. La sala no quebró el principio de que las operadoras tengan que devolver, pero lo contextualizó. Y entonces le dijo a la operadora de pensiones: la solicitante, la señora X, la hija de la señora, en estos momentos tiene 62, 63 años. Con todo lo que está pasando ahora, se considera que ella va a poder llegar a los 79 años. Entonces, el fondo de pensiones de la madre, al cual ella tiene derecho porque la madre se lo dejó, lo va a dividir para que esté cancelado cuando ella cumpla 79 años. Por Dios, de 79 a 125 hay 40 años de diferencia. Eso quiere decir que ella va a recibir una mayor cantidad de dinero por mes. Pero vean cómo la sala respeta eso, porque vuelvo a insistir, desgraciadamente se dan pésimas experiencias, y eso lo ve uno cuando una persona se jubila. La persona se jubila, le llegan sus prestaciones, unos cuantos millones, y ahí aparecen parientes, novias. A los hombres nos aparecen novias jóvenes que de un momento a otro nos ven guapos, y nosotros no nos damos cuenta de que ya nos pensionamos, y ese dinero que se nos dio no dura mayor cosa. Entonces hay que plantear en la balanza estas dos situaciones. O se le da ya para que usted haga lo que quiere y luego ande pidiendo prácticamente con qué comer mejor, o se le da en el tiempo. Esa es la discusión que hay. El diputado por Limón, Cruzan, planteó un proyecto de ley para que se devuelva todo. Y pues yo tengo mi recelo al respecto, porque no todos tienen cultura financiera. Entonces la gente se llena de dinero y prácticamente, eventualmente, 6 meses después ya no lo tiene, lo gastó.
y lo gastó en cosas superfluas. Se compró una pantalla, quitó la de 32 que le ha venido funcionando bien desde hace unos años, en la que ve los partidos de fútbol o las películas que quiere, la tiene allí y se compró una de 85. El refrigerador de una puerta que ha tenido, que le ha funcionado bien, todo lo vende, lo regala y se compra una de dos, una monstruosa de 2 puertas y cosas así por el estilo. Y tal vez se ignora que a los 60 y tantos años que se pensiona la gente, ya tiene su vida hecha. Ya prácticamente sus hijos ya son mayores y se valen solos. La casa que tiene, la casa que tiene es propia. Y tal vez eventualmente necesitará algún arreglo, pero no significa que vaya a comprar otra casa. Eh, si no tiene carro, ¿para qué lo va a comprar? Y si lo cambia, pues está bien, es un lujito, pero dése cuenta que ese lujito puede ser que le haga perder la mitad o más de lo que le tocó en prestaciones o cosas así. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, la gente no carece, bueno, algunos no, pero carece de cultura financiera. Cultura financiera significa, me estoy pensionando, me acaba de llegar esto, lo tengo que conservar porque ahora vienen los años más duros. Recuerden que en Costa Rica la expectativa de vida es de 74 años en general, pero a partir de los 65 la gente se enferma. Ya, se pensionó, es lo que yo llamo, me entró el comején y entonces resulta que el corazón me falla, me fallan los riñones, me falla esto, me falla el otro. Entonces es una época en que yo debo estar bien atrincherado para soportar esas cosas. Al final ya quedaré valentudinario, quedaré en una cama y ya no me voy a mover, pero por lo menos ahí voy a tener el dinero para que me compren medicinas si no estoy, o no sé, para tener a alguien que me cuide, una cosa así. Pero esas pequeñas cosas la gente no piensa. La gente ve dinero y lo liquida. Ese es el pleito que hay actualmente y allí es donde está verdaderamente el problema. A ver. Entonces, insisto, con las operadoras de pensiones es la última de las instituciones que el programa pide. De esta manera queda explicada la lección y tengan presente la fecha del segundo parcial. Tengan buenos días.